Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Dominicano, dominicano, pasamos del sueño a la realidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores. La vida es como una carrera, una sola, en la que cada día damos la milla extra y seguimos transformándonos, porque lo más importante no está en lo que hicimos, sino todo lo que hacemos para ser invencibles. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. 809-443-8010. El Hogar Escuela Santo Domingo Sabio también espera por su caridad. Las manos salesianas al frente de esa institución para formar jóvenes en alto riesgo. Apoyo. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón en Santo Domingo. Bueno, voy a iniciar el programa saludando a Pelegrín Castillo, mi amigo Pelegrín. Pelegrín puso en circulación una obra ayer en la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña. Yo no pude asistir y comprensible por la situación gripal en que he estado. Y que uno en esta situación no puede estar en el medio, porque entonces la gente se siente también preocupada si uno está estornudando o tosiendo, y eso es muy delicado. Pero mi deseo fue estar presente en esa puesta en circulación del libro de Pelegrín Castillo, que me voy a permitir ponerle en imágenes, si Eri es tan amable, la portada del libro de Pelegrín. Por favor, Eri, ahí está. Pronación es el espacio de nación donde se desenvuelve Pelegrín y muchos buenos dominicanos que luchan porque este país se mantenga como la República Dominicana, como ese estado que fue creado en 1844, con bandera, escudo, himno. No fue creado con el himno, se hizo después, pero con bandera, escudo, con esa bandera, con su cruz blanca, que todo el mundo sabe lo que es esa cruz, y con ese lema de Dios, patria y libertad en su escudo. Señores, ese estado que nació en 1844 y que tantos dominicanos y dominicanas sacrificaron sus bienes, su vida,
sus familias, señores, para consolidar ese Estado nacional. Hoy verdaderamente amenazado. Entonces, por favor, no, véame la imagen, ok. Nos complace invitarle, eso fue la invitación para choques de potencias en el Gran Caribe. Eso es un trabajo muy bien hecho. Reflexiones sobre el orden internacional. Pelegrín Castillo Semán. Pero yo me voy a permitir pasar una imagen, un video, de el doctor Orlando Boroná. Orlando Boroná es un cubano que vive en Miami, pero es una persona muy bien formada, es un verdadero académico de la Universidad de la Florida. Y él hace una opinión del libro que yo quiero compartirla con ustedes, sobre ese libro de Pelegrín Castillo Semán. Por favor, Eric, si eres tan amable. Saludos amigos, es para nosotros un honor poder enviar este mensaje a la presentación de un libro singularmente importante. Este libro, escrito por Pelegrín Castillo, un estadista y un escritor dominicano de peso, un pensador antillano, es el libro más importante sobre geopolítica escrito en nuestra zona del mundo fácilmente en los últimos 30 años. Este libro esboza de manera clara la centralidad de las Antillas en el quehacer internacional y dónde nos encontramos actualmente con el juego de potencias, cosa que afecta el destino de todas nuestras naciones que viven en esta parte del mundo. Felicito a Pelegrín Castillo por este esfuerzo y creo que el juego de las gran potencias en el Caribe es una obra fundamental que todo político y estadista que se tome en serio y que esté basado o tenga que ver con la esencia de las Antillas como realidad cultural y geográfica debe de ver. Orlando Gutiérrez Boronat es un académico, pero él es el secretario general del Directorio Democrático Cubano y coordinador de la Asamblea de la Resistencia en Cuba. Orlando es un verdadero cubano que lucha porque su país viva en democracia, que es lo que todos queremos, que Cuba sea democrática. 63 años con un régimen, bueno, ok, consolídenlo. Hagan de Cuba una tacita de oro. Si el régimen comunista hubiese sido un éxito en Cuba, o el régimen socialista, como le quisieron llamar, o el castrismo, o el castrato al final, si fue tan exitoso, o ha sido tan exitoso, bueno, pues lo hubiéramos replicado en toda la América. Pero si ustedes lo han dado, como se dice vulgarmente, pie con bola, suelten eso. Pero es que el poder no es fácil soltarlo. Cuando usted disfruta del poder, cuando usted goza del poder, decía Immanuel Kant, el gozo del poder conlleva inexorablemente, obligatoriamente, a la pérdida del buen juicio de razón y de palabra. Eso se lo agrego yo. Pero también, decía Immanuel Kant, también se pierde la capacidad de libertad del individuo. Señores, eso fue un pensador como Immanuel Kant, alemán, filósofo tremendo. Pero es la realidad del régimen cubano. Pues bien, yo felicito a Pelegrín. Pues Pelegrín es un hombre muy preocupado. Esas palabras de Orlando Gutiérrez Boronat, muy sentidas, pero muy justas, porque esa es la verdad. Pelegrín es un pensador. Pelegrín es un hombre, un académico, un hombre muy preocupado siempre por su formación y por la preservación del país, del Estado Nacional. Y eso huelga citar ejemplos del comportamiento de Pelegrín Castillo, por no decir de toda la familia Castillo Semán, y el doctor Marino Vinicio Castillo Rodríguez, que han sido un ejemplo
un ejemplo de patriotismo para incluso de coherencia con ese tema de la patria, porque ahí no ha habido intermitencia con esas preocupaciones, con todos esos problemas que tiene que enfrentar el país. Bueno, el Banco Central, que sigue trabajando para salir de esta crisis de inflación, de crisis económica y de la amenaza más grave todavía de que la crisis puede apretar, como se señala. Hoy ha señalado que el índice de empleo o de desempleo, como uno lo quiera ver, ha caído 1.6%. Es decir, de 8 cae a 6.4, algo así. Y eso es un buen síntoma de que la cosa va mejorando porque se va ganando empleo. La economía lo que necesita, si crece, lo que se necesita es que genere empleo, porque esa es la relación directa que hay entre el crecimiento y el empleo. Por eso es tan importante el crecimiento, que hay mucha gente que critica, no, que el crecimiento económico, eso es una ilusión, porque eso no se ve la mejoría, los pobres no se ven que mejoran, no tienen carro, no es por ahí, no es que usted tenga una bicicleta y usted compre un carro para decir que la economía le está favoreciendo, no necesariamente. Ahora, todo el mundo sabe que cuando una economía no crece, el empleo se reduce, cae el empleo y aumenta el desempleo. ¿Por qué? Porque la economía está mal. La economía va mal. Ahora, cuando la economía crece, pero no porque la gente lo vea, sino que lo dice la autoridad monetaria. Mire, está creciendo la economía un 5, un 6%, qué sé yo. La gente pone sus dudas, que no es verdad, porque yo no he mejorado. Pero resulta que el que no tenía un empleo y consiguió un empleo, por ejemplo, en una ferretería o en un hotel, por poner dos casos, que son dos sectores que crecen, porque si la construcción crece, la ferretería, si tenía 10 empleados, probablemente demande 12 o 13 o 15 empleados, entonces reclute personal. Igualmente el turismo, a medida que crece el turismo, crecen los hoteles, y crece el empleo. Entonces el que consigue ese empleo dice, bueno, señores, la economía va mejorando, pues ya yo conseguí un empleo, mira, perdón, me llamaron de tal sitio. Es decir, es así que caminan las cosas. No es que usted vive en una choza y cambió a un palacete y ya usted por eso es que está bien. No necesariamente. Hay que entender esos casos. Ahora, hay una amenaza muy fuerte. Aunque se luche por mejorar la economía, y lo hay, el deseo y la voluntad, incluso la voluntad política, porque el presidente de la República es una persona que le está interesado en que la economía camine bien, que vaya, que los sectores se muevan, se movilicen y crezcan. De eso nadie puede criticar al presidente Luis Abinader, que ha tenido toda la intención de que la economía mejore. Y la mejor prueba fue confirmar en el cargo a Valdés y el equipo del Banco Central. Vamos a comenzar por ahí. Porque uno sabe las dificultades que le da al PRM organizar la economía del país por la experiencia que hay de sus 3 últimos gobiernos del PRD, que es la fuente nutricia del PRM. Recuerden que siempre dijimos nosotros aquí que al PRD se le reclamaba que fuera al poder cuando estaba en la oposición, pero después que llegaba al poder, entonces se le reprochaba que estaba en el poder, porque eran una serie de inconductas que venían. Entonces, el presidente Abinader
o tuvo buenos consejos de alguien prudente y sereno. Mira, Luis, a ti te conviene dejar a Valdés ahí, porque Héctor Valdés es un hombre que ha demostrado que tiene fundamento, que tiene calidad para dirigir esa institución, no esa institución, no, para dirigir la economía nacional, llevar la economía por donde ha caminado durante tantos años. Y él al frente de ella ha sido exitosa la economía. Entonces, ¿qué conviene? Que tú sigas con él. Valdés está ahí. Valdés no ha reclamado ese cargo, pero el presidente Abinader, consciente de esa situación, no, siguió ahí. Y miren el resultado que ha tenido el manejo de la economía. Pero hay que decir lo siguiente. Aunque hay la voluntad y el deseo y la calidad técnica, tiene que haber la voluntad política. Y el presidente Abinader ha tenido esa voluntad política para que la economía camine, que vaya bien. Claro, hay amenazas que no pueden ser controladas por nosotros, pero son obligaciones técnicas que por previsión tenemos también que tomar. Hoy Estados Unidos, la reserva de los Estados Unidos aumentó en 0.75 los intereses de los préstamos. Y eso es un incremento demasiado fuerte, porque Estados Unidos acostumbraba a ponerle 0.25 y hasta 0.50, pero 0.75, hacía 40 años que en Estados Unidos, señores, no se aplicaba un incremento de tasa de interés como ese. Entonces, ¿qué pasa? Que todos los bancos centrales del mundo prácticamente tienen que hacer lo mismo, alinearse con los Estados Unidos. Explíquenme usted, con una moneda internacional como es y además la economía más grande del mundo. Es una realidad que nosotros ahora tenemos que enfrentar, porque Estados Unidos tiene que reducir su inflación y la única forma, entienden los técnicos y los académicos, para bajar la inflación subiendo la tasa de interés para que haya menos dinero en circulación, más caro el que hay, y entonces usted se desincentive al gasto superfluo y al gasto fácil y al lujo y ese tipo de cosas. Entonces esas son amenazas muy duras para la economía, porque incluso pueden afectar también las inversiones, se pueden afectar los viajes de los turistas, porque se encarecen las cosas y la gente entra en reflexión y piensa que hay que ahorrar y qué sé yo. Y crea una situación muy difícil. Además, las monedas tienden a devaluarse. Otra cosa es que las deudas eternas se incrementan, porque entonces los bancos hacen unos reajustes de esas tasas y entonces le cargan intereses a los usuarios de esos créditos que ya lo han tomado, y esas cosas afectan a los países como nosotros, que somos tan dependientes. Así que habrá que luchar con esos inconvenientes. Un petróleo tan caro como está el petróleo, el gobierno está enfrentando esa situación muy difícil. Hemos visto que se hablan de 1.000 millones de dólares para gastar en la energía, como un incremento por los precios de la energía. Es decir, los precios del petróleo, el subsidio, 18.000 millones de pesos o 20.000 millones de pesos, 1.000 millones de dólares incrementados por los precios del petróleo, el costo de la producción de energía, las pérdidas que son altas también, porque las EDE tienen altas pérdidas. Entonces se aprueban 600 millones de dólares más. Algunos voceros de la oposición le enrotran que el gobierno ha usado 12.000 millones de dólares en préstamos. Se justifican los préstamos para nivelar el déficit presupuestario, que tienen problemas con el déficit presupuestario, y para equilibrar las medidas y las reformas que se han tomado por el área de la salud y esas cosas. Esa es la justificación. Pero
Esos son números mayores y eso crea muchos problemas al gobierno porque le pone presión a sus ingresos. Pero también los gobiernos tienen que cuidarse, hay que ser humildes. Porque en medio de una situación como esa, y usted oye a funcionarios del gobierno, principalmente del área recaudatoria, haciendo alardes o haciendo fiestas casi o galas de que hemos ido recaudando niveles récord. Nunca se había recaudado tanto dinero. Entonces, si se está recaudando tanto dinero, no se explica que entonces tengamos tantos déficits, que tengamos tantos problemas, porque tenemos medios de crecimiento de la economía que crece, pero sigue el déficit. Entonces, ¿por qué? Porque los gobiernos gastan muchísimo. Y este gobierno ha sido manirroto gastando dinero. Entonces, en situaciones como la que hay, lo que manda es el ahorro. Pero aquí no se ahorra ni un galón de gasolina, se ahorra desde el gobierno, que debe poner el ejemplo, porque bien predica quien bien vive. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Dominicano, dominicano, pasamos del sueño a la realidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores. La vida es como una carrera, una sola, en la que cada día damos la milla extra y seguimos transformándonos, porque lo más importante no está en lo que hicimos, sino todo lo que hacemos para ser invencibles. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, vamos a seguir. Otras veces nosotros hemos comentado aquí sobre las velocidades del gobierno, que hay funcionarios como que no han encajado en 2 años, que no encajan en el gobierno. Y hay una serie de ministros que andan todavía dando tumbos, que le hemos dicho, el presidente anda a una velocidad y muchos ministros, algunos ministros andan dando tumbos. Entonces eso desarticula, desencaja el gobierno. La suerte, repito, que esas áreas delicadas como la economía están en buenas manos. Porque eso crea un desequilibrio que lleva a muchos problemas, como ya han pasado en los gobiernos anteriores del Partido Revolucionario Dominicano. Fíjense, un caso de hay un funcionario
muy discreto, callado, no tenía experiencia de Estado, pero ha tenido un gran desempeño, que es Luis Miguel de Camps, por ejemplo, el secretario del ministro de Trabajo. Es un joven, hijo de Atuey de Camps, que en paz descanse, un hombre político fogoso que fue Atuey, muy conocido, y un gran político del país. Entonces, ese joven, que no tenía experiencia ni nada, uno pensaba que iba a ser casi un relleno ahí, porque ese es un ministerio, como que la gente lo ve, Ministerio de Trabajo, se ve como una cartera no muy activa, porque prácticamente lo que brega es con trabajadores, con obreros y con trabajadores, pero ahí se maneja la seguridad social, Consejo Nacional de la Seguridad Social, pero se han tomado una serie de medidas. Él ha logrado algunas mejorías salariales y ha tenido un buen manejo con el área obreril, el área de los trabajadores, los conflictos, se le ha buscado soluciones y ha tenido un desempeño que yo creo ejemplar. Última decisión del Consejo Nacional de la Seguridad Social. Devolverle 7.000 millones de pesos a 25.000 trabajadores. Haciendo cómo, qué se hizo, sin tener que darle el dinero como se ha pedido por la otra vía. Modificando una resolución, la resolución 350-02, que me voy a permitir leer porque yo no, esas cosas tienen muchos datos, detalles que uno no lo conoce. Pero es un aporte al seguro de vejez. Esa resolución 350-02 del régimen de excepción para devolución de aportes por vejez, discapacidad y sobrevivencia fue modificada precisamente para permitir liberar fondos, claro, dentro de las normas que tiene vigente y que la ley le permite a esas administradoras de esos fondos. Pero si una gente está enferma, por ejemplo, una gente joven que tenga un problema de cáncer, ¿usted cree que debe esperar a que tenga la vejez a los 60 años, cuando ya tenga 20 años de muerto, que aparezcan para que le den unos pesitos que tenía ahorrado ahí? No, entonces hay que buscar la vía, como es una persona que por vejez, por discapacidad. Entonces tiene esos fondos ahí, ya llegó tarde al sistema. No espera una pensión grande ni alta, que le adelanten sus pesos, pero la gente puede ir resolviendo su problema. Esas son unas buenas decisiones que se toman y que la gente la valora bien. Entonces es un funcionario que hay que valorarle su trabajo, a Luis Miguel de Camps. Pero usted se mueve por otro lado del gobierno y el gobierno anda a 2 velocidades. Y cuidado si anda a más velocidad. Por eso señalaba, el presidente anda, diríamos, en un verdadero esfuerzo, un súper esfuerzo gubernamental haciendo el trabajo. Aún así, cuando se le señala al presidente o a su gobierno, porque hay un eslogan ahora que ha puesto, como se dice, en apuro, o en alerta, o en sobrealerta, o también lo ha puesto a pensar al gobierno que se le ha señalado que no sabe gobernar. Un eslogan que Leonel Fernández ha explotado en estos momentos, que hay una situación sumamente grave para la dirección del gobierno, pero no es una, pienso yo, no es un señalamiento individual a Luis Abinader, porque no se pueden ver las cosas en forma individual. Yo creo que es un enfoque de conjunto, porque hay detalles que complican los gobiernos. Por ejemplo, el gobierno tiene un buen manejo de la economía, bien. Es área de trabajo, aduanas, hemos señalado nosotros, Hacienda tiene un trabajo, Superintendencia de Banco, Banco de Reservas,
Así también en la parte de la, de la energía se han puesto la pila, como se dice, hay un esfuerzo. Se está trabajando porque Catalina funcione. Bueno, se están llamando a licitaciones para nuevos parques de producción de energía, siguen estimulando al sector privado, el turismo anda trabajando a todo vapor, a toda capacidad. Es verdad, nadie puede negar eso. Ahora, cuando usted ve cosas, por ejemplo, en el sector agropecuario que nosotros hemos señalado aquí, ¿cómo van a andar todo muy bien? Usted ve un ministro que dice, hay de todo, hay mucho plátano, hay mucha batata, hay mucha carne de pollo, hay mucho huevo, hay mucho arroz, hay muchos vegetales, hay muchas frutas, hay mucho de todo. Bien, ojalá haya de todo y que eso sea verdad. Pero resulta que el crecimiento del sector agropecuario es 0.5 o 1.5. Entonces explíqueme usted en un cuatrimestre. Si hay abundancia de todo, ¿cómo es posible que el crecimiento del sector agropecuario sea tan pobre? Pero más. Entonces, ¿para qué se trae una ley por los cabellos? La ley de tasa cero para 67 productos. Entonces la gente cuestiona eso y por doquiera usted oye las críticas, las quejas. Si son los caminos, también los caminos. Se quejan por allí, se quejan por aquí. Van el tránsito, la gente se queja también. De educación, no hay un día que no haya una queja de escuelas, de un desastre por donde quiera. Entonces esas cosas se le van criticando y terminan diciendo que el partido en el poder no sabe gobernar. Y eso ha sido una especie como de pólvora que se ha regado y el gobierno está preocupado. Pero lo que hay que ponerse a trabajar a nivel de conjunto. Y el que no funcione, que el presidente lo separe, pero es que el presidente entonces se clava el cuchillo a sí mismo, digo yo. Perdonándome este atrevimiento o esta vulgaridad. Pero usted no puede sostener en su cargo a un funcionario que no le esté rindiendo y que le reste velocidad al gobierno, porque que desequilibra la gestión. Entonces eso crea un estado de desesperación en el partido o la militancia del partido, cuando desde la oposición se aprovechan situaciones como esa y se le enrotran al gobierno. Pero se ven como de conjunto. No se puede señalar que el presidente es ¿cómo sería? El presidente no reúne las condiciones o que el presidente es un incapaz. No es así. Es el conjunto, ver en conjunto las cosas. Entonces es por ahí que no se quiere entender. Por ejemplo, ese eslogan que yo digo, el que no se haga una, eso se lo inventó Balaguer. Cuando el gobierno de Don Antonio y el gobierno de Salvador de Blanco fueron confrontando tantos problemas. Y entonces vino otro gobierno PRDista como de Hipólito Mejía y enfrentó problemas también. Y este enfrenta problemas porque ha tenido problemas heredados. Y eso, que repito, la suerte que ha tenido un buen desempeño en esa área tan delicada como es el área de la economía, tan frágil para los gobiernos, y más el PRD que tiene experiencia de lo que pasó en las calles de Santo Domingo. Entonces, ese eslogan que molesta, pero no debe molestar al gobierno si el gobierno fuera efectivo, en el sentido de que el presidente de un plumazo vaya cambiando el gobierno, porque el presidente no tiene la obligación de permanecer con un ministro que no funcione 4 años, porque le va a arruinar el gobierno y áreas vitales. Entonces hay que tener cuidado. No se puede, la salud por aquí, la educación por allí, la agricultura por aquí. O sea, hay ministerios que no están dando pie con bola, como se dice. Se necesitan ajustes, hay que cambiar de vez en cuando, hay que cambiar funcionarios, pero si usted no lo hace, se le agrava el problema.
Y es por ahí que hay mucha gente muy preocupada, hay gente incluso que ha desenfundado plumas, porque han visto números. A Leonel Fernández lo tenían descartado, bueno, sacó un 5%, no puede hablar, eso no es partido, eso no es nuevo, eso no tiene todavía, ya el liderazgo de Leonel Fernández no vale un centavo. Entonces, ¿qué pasó? Había gente que no hablaba ni de Leonel, ni lo mencionaba. Ahora resulta que hay plumas que le recomiendan, bueno, que se devuelva, que no vaya, que el país no lo necesita, ya que este país está maduro. Señores, ¿por qué salen esas críticas? Porque Leonel Fernández ha ido ganando espacio político de aceptación. El partido va creciendo porque cada día se van sumando gente allí. Leonel Fernández, que es un político profesional, sabe que esas áreas que andan débiles del gobierno y que el gobierno incluso, aunque tenga un buen manejo de ella, se ve afectado porque es que no hay forma de que usted, por ejemplo, le busque la vuelta a los combustibles sin un sacrificio como fiscal como el que tiene el gobierno. No es fácil, pero eso lo sabe la oposición. ¿Y qué va a hacer? Sacarle ventaja, sacarle filo, como dice eso. Ahora lo que hay que hacer es creativo, ahorrativo, seguir hacia adelante, seguir trabajando, usar la cabeza de los recursos, los pocos recursos, usarlo en forma bien pensada, bien planificada, en áreas prioritarias, invitar al ahorro. Pero si usted no hace nada de eso, cada día se le agravan las cosas. Y entonces el discurso de la oposición se va a fortalecer, porque es una cuestión de lógica. Pero tiene que pensar en esas cosas. Del gobierno de Salvador Jorge Blanco hubo áreas que fueron ejemplares. Yo me he referido aquí al área, por ejemplo, de la energía. El gobierno de Salvador Jorge Blanco, que en paz descanse Salvador Jorge Blanco, fue el gobierno, pienso yo, más efectivo en el área de la energía en el país. Para su época se inició la construcción de la planta de Barahona. Se inició la instalación ya adquirida e instalándose la planta Mitsubishi de San Pedro de Macorís. Se terminaron las 2 octavos de carbón. Y además se estudió completo y se licitó adjudicando esa obra de Manabao Bejucal Tavera, un complejo hidroeléctrico excelentemente estudiado, descartado por Balaguer porque entendía que ecológicamente ese proyecto no debía ir, pero fue un proyecto extraordinariamente bien elaborado, bien pensado. Y que ese proyecto, aunque no se construyera, sigue siendo todavía un proyecto viable, porque es rentable. Claro, la no construcción de ese proyecto trajo entonces el proyecto Higüey Aguacate y el proyecto de acueducto Valdesa Santo Domingo, que fueron obras que entonces Joaquín Balaguer derivó al ganador de Manabao Bejucal Tavera para evitar un conflicto internacional, lo derivó hacia ella. Pero todo eso se hizo en el gobierno de Salvador Jorge Blanco. Y sin embargo fue un gobierno que salió en forma apestosa del poder. Y tuvo áreas de magnífico, de muy buen desempeño. Tengo que decir esa verdad. Por ejemplo, el área azucarera. El gobierno de Salvador Jorge Blanco tuvo etapas de buen desempeño en el manejo azucarero, por lo menos no hubo corrupción en ese momento. Cuando estuvo ahí al frente del ingeniero Santaella, Eulogio Santaella, recuerdo en compras, que es, diríamos, el corazón del CEA para ser o no corrupta la administración en el área de compra, la gerencia de compra del CEA, porque manejaba zafra de 700, 800 millones de pesos en compras para preparar la zafra. Y ahí había un señor, apellido Cueva, creo que era Cueva,
que fue gerente de compra. Y en esa administración hubo una defensa de los bienes públicos. No se puede decir que Santaella fue un dirigente corrupto del CEA, no es verdad. Claro, el CEA enfrentó una de las peores crisis, la industria azucarera, porque el azúcar bajó a 3 centavos de dólar. No era rentable producir azúcar. Pero el gobierno de Salvador del Blanco no era culpable de eso. Sin embargo, ese gobierno en conjunto, terminó siendo un gobierno apestado, apestoso. Y fíjense que estoy defendiendo áreas en las cuales el gobierno de Salvador del Blanco fue exitoso. Tal vez la gente no valora eso, porque lo que valora tal vez es la parte más fea. ¿Cuál era? Aquel superpoder que era dueño del Estado, los funcionarios que eran funcionarios trogloditas, que eran verdaderos Júpiter donantes, donde quiera que se movían y hacían alardes de grandeza y alardes de poder. Le hizo muchísimo daño a ese gobierno. Entonces, terminaron concentrados en la frase, no saben gobernar. Se fue quedando ese estigma. Y hoy, fíjense todavía cómo molesta en un gobierno que, como he señalado, tiene áreas de luz y áreas de sombras. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Dominicano, dominicano, pasamos del sueño a la realidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores. La vida es como una carrera, una sola, en la que cada día damos la milla extra y seguimos transformándonos, porque lo más importante no está en lo que hicimos, sino todo lo que hacemos para ser invencibles. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bueno, hoy es miércoles y todos los miércoles Marino Vinicio Castillo publica su blog La Pregunta. En esta semana, gobernar es muy difícil. Ese es el tema del blog La Pregunta del doctor Marino Vinicio Castillo. Fíjense el título precisamente de ese trabajo. Gobernar es muy difícil. Eso hay que ponerle atención. Vamos a leer al doctor Marino Vinicio Castillo con su blog La Pregunta, porque eso es pedagogía. No lo he leído,
pero sé la importancia que tiene, porque este mismo enfoque que yo estoy haciendo debe tener alguna conexión con ese pensamiento de Marino Vinicio Castillo. Porque es que es verdad, gobernar es difícil, señores. Eso es una armonía que hay que tener. Es un cuerpo humano. Fíjense que cuando el cuerpo humano, cuando un órgano del cuerpo humano comienza a fallar, es que desequilibra a todo el mundo, a los demás órganos. Usted se siente, se cae el cuerpo. ¿Y qué usted tiene que hacer? Resolver el problema de ese órgano que anda mal. Y si usted no lo resuelve, se le va a picar el cuerpo entero. Los gobiernos tienden a ser así. Entonces usted tiene que, eso es un mecanismo, todo tiene que funcionar. Por eso siempre nosotros hemos dicho aquí, los gobiernos tienen la mayor virtud de un presidente es saber escoger a sus colaboradores. Porque no se puede llenar de la amistad y de la incondicionalidad del funcionario para preservarle un cargo si no le está dando resultados positivos, porque crea un desequilibrio. Ese desequilibrio es lo que nosotros hemos venido señalando. El área migratoria, por ejemplo, el gobierno tiene, como dicen, luces y sombras. Bueno, el presidente, por discurso, nadie ha tenido una política migratoria como la que tiene este gobierno. Pero eso es discurso. Pero me dirán, pero ya iniciamos el muro. Sí, pero ese muro, ha dicho Manuel Fermín, que el muro, hasta ahora, lo que se está haciendo de muro son 4 pedazos de muro en 4 provincias para manejar la aduana. La aduana haitiana, porque no es la aduana de nosotros, porque nosotros no tenemos que ver que se exporten, que si Haití le pone sus impuestos, eso es problema de los haitianos. Como se dice, nos afecta porque si le ponen impuestos tan altos que no entra la mercancía, que no puede entrar, entonces la de aquí no puede entrar para allá. Pero eso es para ayudar a las aduanas haitianas lo que se está haciendo. Por tanto, yo no creo todavía en ese muro. Un muro de 54 kilómetros, 55 kilómetros repartido en 4 provincias. ¿Qué es lo que va a pasar? 4 o 5 kilómetros allí, 3, son pedazos de muro, como se dice, haciéndole puertas a las aduanas haitianas. Y yo he dicho que ese silencio en Haití es prueba de que ese muro no le afecta. Para los planes de inmigrar y de invadirnos. Porque usted oye una mesa. La mesa de las migraciones, la mesa de la invasión. Esa gente, loco, porque el gobierno dominicano es un abuso del gobierno dominicano no regularizar a los haitianos aquí, como si todo el que quiera venir aquí, como ha venido toda la escoria haitiana que ha llegado a este país, entienden esos haitianos que viven en República Dominicana trabajando para dañarnos y tolerados, que se regularicen todos los haitianos, es decir, todos los pedigüeños, limpiavidrios, discapacitados haitianos, ha venido de todo, ciegos y de todo han venido de Haití a vivir a República Dominicana bajo condiciones deplorables. Pero ellos piden que se les regularice sus ciudadanos aquí, es decir, aquel vaciado de escoria haitiana, todo este sumidero que se ha creado en este país, tenemos que regularizarlo. Según una mesa de las migraciones, que es la mesa de la invasión haitiana. Porque ellos defienden todo eso. Porque ese es su plan, que se vaciar a Haití aquí, que se queden aquí porque aquí están mejor que allí. Es decir, ¿el gobierno ha hecho repatriaciones? No. El gobierno va a Los Ángeles, se niega a firmar una resolución que se sale de la cumbre. Bueno, esa es una luz. Porque como se dice vulgarmente, hemos salido como de un problema mayor, de abajo de una patana. ¿Por qué? Porque esa resolución de Los Ángeles conlleva a que los inmigrantes, después que llegan a este territorio, hay que darle protección y cuidarlo. Usted no lo puede repatriar masivamente, de que mire, se van en guagua o en camiones, en aviones, o llevarlo con azafata, brindándole. Porque no se pueden deportar. Y aquí, si están aquí, usted tiene que buscarle abrigo y techo y atenderlo y cuidarlo.
Es a eso que hemos renunciado de Los Ángeles. Y hasta facilitarle, me imagino yo, facilitarle informaciones o medios para que ellos tengan sus papeles, porque hay que cuidar al inmigrante. Fue a eso que renunciamos, a esas medidas humanitarias y de respeto a los derechos humanos. Es decir, que si los haitianos vienen en masa, se quedan para acá, no se repatrian, hay que buscarle alojamientos, hay que buscarle atenciones, hay que buscarle hasta empleo. Mientras usted lo va a deportar, y cuando usted lo va a deportar, tiene que mandarle una azafata o varias azafatas para que le atiendan con sándwiches, refrescos y todo cómodo, que vayan en autobuses con aire acondicionado. Si no, usted está violando los derechos humanos. Ese es el colectivo que este gobierno tiene montado, que defiende esas posiciones. Entonces, el presidente manda un buen mensaje. No, yo no firmo eso. Ah, muy bien. Pero, presidente, si usted no repatria, eso no vale nada. Porque no le van a tomar en cuenta, al contrario, lo ven mal. Hay que repatriar masivamente, que es la única forma. Entonces, ¿cuáles son las señales que nos dan? Mira, ahí hay una resolución, o no una resolución, no. Una comunicación enviada en el 2021 en el Robert Reed Cabral. Señores, pero eso es una vergüenza. Miren eso. Ustedes saben lo que es invitar a todo el personal médico de Robert Reed para que aprenda creol, para poder atender a sus hermanos haitianos. Pero si es que aprendan español las mujeres que vienen aquí. No, fíjense el nivel de compromiso. Eso es parte de lo que Los Ángeles busca, la resolución de Los Ángeles en Estados Unidos. Es decir, ustedes tienen que aprender creol en los hospitales para atender a esos inmigrantes, porque esos son parte de los derechos humanos. No, los pobres haitianos, porque hablan creol o francés, nosotros tenemos que ser justos y aprender creol para poder atender a esos pobres migrantes que vienen aquí. Ustedes están oyendo. Pero eso es una política que el gobierno tiene, confusa y difusa. Entonces, esas son las sombras que se engloban y ponen a pensar a mucha gente de que no se sabe gobernar. O que se gobierna a tientas, o que vamos a oscuras, a tientas, tocando cositas por aquí, tocando allí. Entonces, no tenemos una política clara, definida de las migraciones. ¿Qué es lo que vamos a hacer con los inmigrantes? Si están de más, lo que hay que sacar lo que están de más. Si vamos a necesitar un 20% para trabajar, porque démonos con el 20%, pero deportemos el 80% que anda dando tumbo aquí. Pero el gobierno no hace nada de eso. Entonces, así son algunas áreas que tiene el gobierno que usted no ve empuje. Entonces, usted veía el gobierno de Balaguer, entonces decíamos que Balaguer sí sabía gobernar, pero en el INDRI usted veía las obras que hacía Balaguer, se estaban haciendo. Y ahora en el INDRI usted ve esas obras. Entonces, el propio gobierno tiene un conjunto de obras, pero obras heredadas, incluso criticadas por el propio PRM cuando estaba en la oposición. Porque, señores, del metro no se puede decir que el PRM iba a hacer un metro. Porque todas las críticas que recibió esa obra del gobierno de Leonel Fernández, de los dirigentes del PRM, es para que esa obra no se hiciera. Pero resulta que esa es una de las obras cumbres del gobierno, igual que el teleférico y las circunvalaciones. Obras que no son suyas, son obras que vienen de atrás, una continuación. Entonces, ¿cuál era el plan que tenía el gobierno? Por eso es que se le enrostran esas cosas. Y se le han ido señalando al gobierno en forma repetida. Y repito, valga la repetición o el pleonasmo. Pero he dicho aquí y lo sostengo muchas veces, al PRD, PRM, se le reclama cuando está en la oposición. Vengan, lleguen al poder, asiéntense en el poder. Y luego que están en el poder, se les reprocha.
entonces se les reprocha por estar ahí porque no se cumplen las cosas como se planearon, como se dijeron. Y esas cosas, lamentablemente, son las que entonces agarra al político de oposición y explota ese comentario o esa observación y la vende como una prueba del fracaso del gobierno, de este gobierno. Y entonces, ¿quién tiene la culpa? Gracias por su atención, nos vemos, bueno, mañana o el viernes, todo depende cómo estemos para mañana, porque la salud ha estado un poco afectada, pero también es feriado, porque es el jueves de Corpus, y es una festividad de la Iglesia Católica, se guarda con mucho respeto en la Grey Católica, y es brindarle, como se dice, todo el respeto a esa imagen de el Hijo de Dios, de Jesucristo, su cuerpo lacerado, una cruz, un punzonazo, un lanzazo por aquí en el costado, clavos. Ese es el cuerpo del Señor Jesucristo. Gracias por su atención, nos vemos entonces o mañana o el viernes.